capítulo 19 de Mateo. Y al principio de este recorrido me gustaría reflexionar sobre lo trágico del divorcio. Cuando sucede el divorcio, la base es que es mejor para ambos. Esa es la base para cuando el divorcio sucede. Los cónyuges llegan a la conclusión de que el divorcio es lo mejor para ambos. Pero esa frase, lo mejor para ambos, no toma en cuenta la cadena de eventos trágicos que causa un divorcio que ninguno de los involucrados puede prever. Causa un sentido de algo dividido porque no es normal. No solo en el esposo y la esposa, sino que también en los hijos causa ese sentido de división. En los hijos es más probable que el divorcio de los padres cause tristeza, amargura, depresión y desarrollan problemas de ansiedad, problemas en la sociedad y en algunos casos da raíz al sentimiento de culpabilidad. Y tristemente siembra en los hijos un sentido de desconfianza y de sospecha de lo bueno del matrimonio. Eso es lo que hace el divorcio. Eso es muy trágico. El ejemplo causa la desconfianza y la sospecha sobre lo hermoso de lo que es el matrimonio, aunque no deja de ser difícil, ¿sí? Iniciándose los constantes desacuerdos sobre la custodia de los hijos. Luego sigue las visitas que generan tensiones en los encuentros familiares que terminan causando mucho dolor en los familiares, en los días festivos, en los cumpleaños, y acarrea mucha frustración y pleitos continuos, de hecho todos los años. Lo vamos a invitar, la vamos a invitar, no lo vamos a invitar, puede venir, va a venir con personas. Es algo que acarrea con conflicto continuo. El divorcio también trae el colapso económico para la familia. Las familias se enfrentan a costos excesivos de abogados, costos excesivos de mudanza, separación, una nueva vivienda. Y por lo regular son las madres que tienen o quienes a solas quedan al mantenimiento de los hogares. La desintegración familiar se empieza a sentir muy fuerte a esa etapa. Con el tiempo, el padre resulta con otra familia y se ve con la imposibilidad de cumplir ambos lados y decide faltar a su responsabilidad. Esto en la mayoría de los casos causa pérdida de ahorros, pérdida de la casa, de propiedades, ya que se tiene que vender quizás, ya que ninguno puede pagarla por sí solo. La vida familiar se reduce en todas las áreas. Se pierde la seguridad, el sentido de seguridad, se pierde la oportunidad de provisión, la oportunidad de educación de ambos los padres a los hijos, se pierde la oportunidad de instrucción y se pierde la oportunidad de direccionar a los hijos y de dar ejemplo a otros. La presión emocional y económica empieza a sentirse con fuerza.
De hecho, estudios muestran que los niños que viven con padres divorciados tienen un mayor riesgo de crecer en pobreza en comparación a los niños que crecen con mamá y papá. Añadido a todo eso trágico está la culpa por la ruptura, combinada con la soledad. Con frecuencia lleva a las personas a refugiarse en los vicios o actividades inmorales. El rendimiento en el trabajo decae y promueve un sentido de incapacidad para enfrentar la vida, ya que se ha fallado en poder sostener algo tan importante. Y surge la tendencia de la manipulación emocional, buscando culpables por el divorcio y las consecuencias para el esposo, la esposa y los hijos los seguirán hasta el final de sus días por causa de un divorcio. En realidad esto es trágico. Pero una de las consecuencias más terribles del divorcio es que pone al hombre y a la mujer en contra de Dios, específicamente en 3 áreas. El divorcio viola el diseño de Dios. El divorcio divide lo que Dios unió. El divorcio viola la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. El matrimonio es un pacto sagrado, instituido por Dios desde el principio. No es un invento humano, no es un deseo del hombre, una idea del hombre o siempre una decisión arbitraria que yo decido hacer. No, eso, el matrimonio está en el plan de Dios desde el principio. El matrimonio, de hecho, hermano, tiene como propósito ilustrar en la vida real la relación entre Dios y su pueblo. Ese es el propósito del matrimonio. Y podemos decir seguramente que Dios nos ha dado el privilegio de tener un matrimonio, de tener una esposa y de tener un esposo en santidad, en pureza, en amor, en sacrificio, para que podamos entender la categoría de el amor de Dios para su pueblo. De hecho, el Nuevo Testamento habla de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. El divorcio es una tragedia porque es el quebrantamiento de un pacto sagrado y no se debe de tomar a la ligera. Hoy está común que las personas contraen matrimonio y al año lo están quebrando y luego contraen otra vez matrimonio y lo están quebrando y así la consecuencia y secuencia de pecado tras pecado. Pero el divorcio es una tragedia porque es el quebrantamiento de un pacto sagrado. Con mucha certeza, dice Samuel Pérez Míos, el matrimonio es un convenio en el que Dios interviene, por lo que el matrimonio se convierte en un pacto sagrado. Por esa razón, tanto el hombre como la mujer debe de reconocer la gravedad del divorcio. El divorcio no está en el corazón de Dios. Ahora hay esperanza, pero debemos de entender que el divorcio no está en el corazón de Dios. John MacArthur dice, sea que al matrimonio se entre de manera sabia o insensata,
de manera sincera o insincera, egoísta o generosa, con mucho o poco compromiso. No importa de qué manera se entra al matrimonio, el diseño de Dios es que sea permanente hasta que la muerte de uno de los dos cónyuges suceda. De hecho, el Señor valora mucho aún el matrimonio de los incrédulos y no desea que sea violado o quebrantado. Valora mucho el hogar en donde hay un creyente, un cónyuge creyente y un cónyuge incrédulo y no desea que se divorcie. Además, no da ningún mandamiento que se divorcie. Entonces surge la pregunta, que creo que ya es obvia hasta este punto: ¿quién determina la validez del divorcio? ¿La cultura? ¿La religión? ¿Las ideas o preferencias personales determinan la validez del divorcio? ¿Quién determina la validez del divorcio? ¿El hombre o Dios? La respuesta es Dios. Él es quien determina la forma en la que la iglesia debe de entender el divorcio, no la cultura, no las ideas y preferencias personales. Quisiera hoy hablar, si el Señor nos da el tiempo y lo permite, de 4 aspectos que la iglesia debe de entender acerca del divorcio. Número 1 es: el divorcio es un ataque en contra de Dios, principalmente. Perdón, son 5 puntos. El divorcio no está en el diseño original de Dios. El divorcio es la solución de los hombres. El número 3. Número 4 es la autoridad de Jesús en el divorcio. Y número 5 es la influencia del divorcio en la iglesia. Y para eso vamos a leer Mateo 19. Si puede abrir la escritura, por favor. Y Mateo 19, 1 al 12. Hemos visto la importancia que Jesús le ha dado a las relaciones entre hermanos y el perdón, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Y ha tenido un acercamiento profundo en la instrucción a sus discípulos. Y ahora Mateo nos presenta que Jesús continúa con su ministerio. El versículo 1 del capítulo 19 nos cuenta algo que no necesariamente ocurrió después de la instrucción y los eventos de la instrucción de Jesús, de la enseñanza acerca del perdón, pero en el Evangelio de Mateo es la secuencia que va conforme al propósito que Mateo quiere comunicar. Y dice la Escritura: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, el área donde previamente estaba el ministerio de Juan el Bautista. Y eso será importante tenerlo en mente. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí.
Mateo nos sigue recordando que el ministerio de Jesús en poder estaba vigente. Seguía proclamando el evangelio y había multitudes que le seguían, y nos da el recordatorio de que su ministerio poderoso, mesiánico, estaba vigente y seguía sanando. Y como siempre, el antagonismo de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos, los seguían. Hemos tenido un descanso de ellos en el capítulo 18 porque no hemos escuchado casi nada de ellos y no hemos escuchado la instrucción a los discípulos, pero ahora Mateo nos recuerda que los enemigos del evangelio, los enemigos de Cristo siguen ahí. Y el versículo 3 nos dice que se acercaron a algunos fariseos con un propósito, nos da un propósito muy claro y nos dice que se acercaron algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Los fariseos se acercan a Jesús para probarle, dice. Esa palabra probarle nos da la idea de que querían tentarlo, querían agarrarlo en un error doctrinal o de la palabra para poderlo destruir, acusarlo de la violación de la ley y matarlo. Y se acercan con esa pregunta y le dicen: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? La disolución del matrimonio es un ataque en contra de Dios. Estos hombres tomaron en muy poco el tema que usaron para supuestamente tentar a Jesús. Pero entendemos que el corazón del hombre siempre está opuesto a Dios. Jesús aprovecha esto y no lo desperdicia como todo su ministerio para dar una gran enseñanza acerca del divorcio. Así que teniendo en mente que esto surgió de una tentación a Jesús, lo cual no lo pudieron sorprender en nada, porque Él es Dios, vamos a embarcarnos entonces a entender qué es lo que Dios piensa y lo que Él dice acerca del divorcio. En este tiempo, los fariseos y todos los líderes judíos pensaban que los hombres podían divorciarse de su mujer, algunos por razón específica y otros por cualquier razón. El comentarista Edersheim nos dice que entre y los otros líderes judíos debatían los fundamentos para el divorcio. Había una escuela del rabino Shammai que decía que la única razón válida para divorciarse era por razón de infidelidad. Pero había otra escuela entre los líderes judíos de Hillel que decía que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. De hecho, si le preparaba la comida mal, era suficiente para que él se divorciara de ella. Si la encontraba en la calle platicando con hombres, era suficiente para divorciarse de ella. Más adelante, en el judaísmo moderno, incluso se llegó a interpretar, por razón de este maestro, que si un hombre encontraba una mujer más atractiva que su esposa, entonces era
válido darle carta de divorcio. Esa era la base sobre la que ellos hacían la pregunta. Y lo que querían era empujar a Jesús para que diera una respuesta que quizás lo pusiera en peligro con Herodes. Porque andaba en el área donde Juan el Bautista había declarado que era ilícito el segundo matrimonio de Herodes, por el cual Juan el Bautista perdió la cabeza y la vida. Querían empujarlo ahí, que dijera algo que incomodara. Y esto nos revela el poco entendimiento y la perversidad del corazón de los hombres. Jesús, en su sabiduría, enseña que el divorcio en realidad es un ataque en contra de Dios y es algo que no existió en el plan de Dios. En el corazón del hombre siempre existe la oposición a Dios y a sus planes y a lo que Él ha instituido, pero para Dios nada cambia. Él es el Dios inmutable y Él es sabio, los hombres no. En realidad lo que ellos practicaban era una disolución de algo que Dios había instituido, hermano. Y cuando el divorcio ocurre como existe hoy en día, es principalmente un ataque a Dios y a lo que Él ha instituido. El rebajamiento del matrimonio es un ataque a Dios. La cultura de hoy ve el divorcio como parte del proceso del matrimonio. Hasta ahí ha llegado la ceguera. Que cuando alguien se casa, está esperando ya el divorcio. Ellos lo toman como parte de la fórmula, pero eso no es lo que Dios estableció. De hecho, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, en el año 2023, ocurrieron más de 638,000 divorcios. Eso equivale a casi 1,700 divorcios por día. Cada hora hay cientos de divorcios. Y uno se pone a pensar, la cantidad es astronómica, pero también al mismo tiempo entendemos la pérdida del valor y el entendimiento bíblico del matrimonio, que al mismo tiempo que hay 638,000 aproximadamente divorcios al año, hay menos matrimonio porque los jóvenes están decidiendo no casarse porque encuentran nada hermoso ni de valoroso en el matrimonio. Entonces, en realidad, no hay un registro de matrimonio, pero hay más separaciones que 638,000. Porque hay uniones libres no registradas. O sea, es terrible lo que está sucediendo y no es nada nuevo. La respuesta de Jesús en el versículo 4, que le da a estos fariseos, nos lleva a pensar la sabiduría de Jesús y su entendimiento divino acerca del matrimonio que los llevó al principio. Y le dice, ¿no habéis leído? Es una pregunta retórica, porque eran fariseos, posiblemente maestros de la ley, rabinos, algunos, escribas, algunos. Lea conmigo el versículo
4, Jesús le respondió: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio, los lleva a Génesis, a la creación, los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? ¿De qué está hablando? Vaya conmigo y vamos a ver Génesis 2, 18, 24. Y creo que leer este texto nos da una visión del plan de Dios desde el principio. Los judíos terminaron con ideas o su solución para el matrimonio que no era lo que Dios había instituido desde el principio. Versículo 18 dice: y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. La palabra idónea habla de alguien a la par, una compañera. Que complementa, ayuda. Y el Señor dice: Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría o cómo le pondría nombre. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. Y de las costillas el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo, se la presentó al hombre. La respuesta del hombre fue una respuesta de emoción, de gozo y de alegría. Agradecimiento a Dios, y ahora dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán una sola carne, para darle énfasis. Wow. Jesús les dice: ¿no han leído, maestros, guías, consejeros matrimoniales? ¿No han leído lo que el Señor hizo desde el principio? Y el Señor no los hizo divididos, los hizo ¿qué? Los unió. No los separó. Me gusta cómo lo pone quien fuera el pastor y teólogo Vernon McGee, que dice: la Biblia nos dice que Dios nos sacó a la mujer de la cabeza del hombre para que esté encima de él. Tampoco la sacó de los pies para que el hombre esté encima de ella, sino la sacó de su costado para que sea su compañera. En unión.
en unión amorosa por Dios mismo, por el designio y la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que Dios desde el principio no tenía planeado el divorcio, sino lo que él planeó fue la unidad, una sola carne a través del matrimonio. Jesús en el versículo 5 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no era dividir, ni mucho menos añadir. Cuando un matrimonio se lleva a cabo, la Biblia nos enseña que es marido, mujer y, si no es, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. De igual manera la mujer. Y los dos serán una sola carne. Y no hay expresión más gráfica y verdadera de esa verdad, de una sola carne, que cuando ellos tienen un hijo. Cuando el hijo representa las características de cada uno de los dos. Pero vea lo interesante del versículo 6. Esto responde a la pregunta tentadora e ignorante de los fariseos a Jesús. Y les dice Jesús, por consiguiente, habiendo regresado a Génesis al principio, lo que ustedes deben de saber, saben muy bien que no es lícito el divorcio, porque ya no son dos, sino una sola carne. Y le dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Boom. Fariseo, torpe. El divorcio no le agrada a Dios. La palabra unido, que dice en la frase, lo que Dios ha unido, literalmente nos da la idea de algo que Dios ha pegado. Que ha fundido. Y al mismo tiempo nos da que algo que ha sido pegado y que ha sido fundido junto, a la hora que hay una ruptura, causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Trate de pegar dos objetos juntos con un superglue, con el propósito de que siempre estén unidos, y después a la fuerza separarlo, termina destrozado en pedazos. Pero la idea aquí es que Dios los ha unido y los ha juntado, los ha pegado. Del versículo 4 al 6, vemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, entonces, por la voluntad de Dios. El diseño nos muestra que desde el principio fue no una división, sino una unión sagrada, lo cual es un pacto. El matrimonio es la voluntad de Dios. De hecho,
El matrimonio es la provisión de Dios para el hombre, porque la Biblia nos enseña que aquel hombre que haya esposa ha encontrado el favor de Dios. Dios no le parece el divorcio, no lo acepta. De hecho, hay un texto en Malaquías 2, y podemos ir a Malaquías 2, del versículo 14 o 13 en adelante. Vamos a leer desde el 13 para ver si le damos un poco de contexto. Vea lo que el Señor aquí acusando a Israel por sus pecados sociales, no tanto los espirituales, porque habían pecado en contra de Dios siendo adúlteros, idólatras, yendo tras otros dioses, pero también tenían pecados sociales que eran necesariamente el resultado de sus pecados espirituales. Y es que es inevitable cuando los hombres pecan espiritualmente para con Dios, no habrá otro resultado más que pecados sociales, aquellos que están inmediatamente cerca de ellos. Y vea lo que el Señor les dice, versículo 13: y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni acepta con agrado de vuestra mano. No, Él no acepta la ofrenda de su mano. Y vosotros decís, ¿por qué no la acepta? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, el matrimonio, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Qué tremendo. Vamos a leer hasta el final. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestar atención, pues a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. No solamente el diseño de Dios fue el matrimonio y la unidad, pero a través de su palabra, Él expresa de que Él detesta el divorcio. Él detesta el repudio. Él no cree que la mejor solución sea el divorcio. De hecho, Israel, a través de toda su historia, siendo Dios como un esposo para el pueblo de Israel, Israel pecó, se prostituyó y el Señor siempre aceptaba de regreso. Siempre había restauración. Qué gran ejemplo para los cristianos, que no deben de pensar, al igual que los fariseos, que cualquier cosa es motivo de divorcio. Yo, no me gusta ya la actitud de ella, cambió. Antes era muy amorosa y ahora
no es amorosa. Esa es suficiente razón para que yo vaya y busque otra mujer. La Biblia no enseña eso. Que mi mujer ya me dio hijos y su apariencia y su cuerpo ya cambió, ya no es la mujer que yo conocí, yo ahora la quiero cambiar. Eso es algo que el Señor detesta, aborrece. ¿Sabe por qué? Porque eso lo único que muestra es un corazón egoísta. De hecho, hace más de 20 años, un hombre se acerca porque sabía que era cristiano y en ese momento yo no sé si podía aconsejarlo, pero yo era cristiano. Y me pregunta acerca de su situación, que quería dejar a su esposa. Y le pregunto, ¿pero por qué razón quieres dejar a tu esposa? Y la respuesta fue sorprendente porque me dijo, porque ya no me da lo que yo quiero. Ya no llena mi satisfacción. Y en el instante pude entender en qué hoyo tan profundo de egoísmo y autosatisfacción misma ese hombre estaba metido. La solución o la conclusión del por cual él se debería divorciar era porque su esposa ya no lo satisfacía ni le daba lo que él necesitaba. Cuando en realidad el matrimonio debe de ser todo lo contrario. Empieza siendo con el entendimiento bíblico de que es un pacto, pero aparte de ser un pacto, es una vida de amor, perdón y sacrificio. Dios aquí sanciona a Israel en Malaquías por esa clase de pecados que tienen su origen en los pecados espirituales. Y esto no solamente va al hombre, también a la mujer. Hermano, hermana, si tu vida espiritual está descuidada y estás cometiendo pecados espirituales ante Dios, es más seguro que estés dando lugar y aceptando pecados sociales o familiares como estos, tales como el pensar dejar a tu esposo o dejar a tu esposa. Y el Señor no nos enseña eso en su palabra, ni aprueba, más bien la palabra es fuerte, porque yo, dice el Señor, repudio, odio el divorcio. Él nos lleva al tercer punto, porque los fariseos tenían una respuesta a Jesús de eso, pero Jesús también les da otra respuesta. Versículo 7 al 8 vemos que al ellos entender que el principio, la voluntad de Dios y el designio de Dios conforme a su sabiduría es que no haya divorcio, ni siquiera existe esa posibilidad, sino que lo que Él ha unido, ningún hombre lo separe. Fue en la palabra de Jesús. Entonces los fariseos responden y le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Una vez más los lleva de regreso. Ellos están diciendo, pero mira, nuestro profeta de profetas, el mayor de los profetas, Moisés, sí permitió el divorcio. Y Jesús les dice, lo permitió, no por mandamiento de Dios, sino por la dureza de vuestro corazón, por la terquedad de vuestro corazón. Pero no ha sido así desde el principio. Lo regresa otra vez a su primera declaración diciéndolo, esto no fue el plan de Dios desde el principio. Claro, los fariseos estaban pensando del divorcio como una solución de hombres.
Pero toda solución de hombres es una oposición al diseño de Dios, como se ve al principio. No importa cuál sea. El Señor dice que el divorcio no es agradable para Él. No existió en su diseño, viola su voluntad, su deseo para los hombres y para la mujer. En otras palabras, la respuesta que da le dice, mira, no son los hombres, ni incluyendo Moisés, sino la autoridad la tiene Dios. No deja sin contestarles la pregunta, ¿por qué Moisés lo permitió? Y veamos, para el beneficio de entender, vamos a Deuteronomio 24, 1:4. No fue así desde el principio. Bien. Vamos a leer el versículo 1. Si quiere puede seguirme o lo puede leer. Y dice, si un hombre, este es el texto que estaban citando los fariseos, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no haya gracia ante sus ojos, porque él ha encontrado algo indecente en ella, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y si ella sale de su casa y se va y se casa con otro hombre, y este último marido la aborrece y le escribe una carta de divorcio, otro divorcio, se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si muere el último marido que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá tomarla de nuevo por mujer, después que fue envilecida, porque eso es abominación delante del Señor. Y no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Moisés permitió aquí, en cierta manera, que los hombres le dieran un certificado de divorcio. Pero ¿cómo debemos de entender eso? Pues previamente al no mandato, porque eso no es el diseño de Dios, sino una concesión que Dios le permitió a Moisés, porque no se la reprendió ni se la prohibió, simple y sencillamente era una concesión por causa de la dureza y la inhabilidad del hombre para tener una relación que reflejara santidad conforme al propósito de Dios. En otras palabras, era para evitar más pecados. Pero más allá de eso también está la verdad que antes de esa concesión de Moisés, cualquier hombre podría divorciarse de una mujer simple y sencillamente por palabra y decirle, ¿sabe qué? Ayer me quemaste la comida, vete a casa de tu padre, y no había quien le dijera algo. De hecho, un hombre se podría divorciar de una mujer por palabra, pero una mujer nunca podía hacerlo. Ahora Moisés establece que cada vez que suceda un divorcio tiene que existir un certificado, algo escrito, una protección tanto para la mujer como para el hombre.
Era demasiado inaceptable que un hombre despidiera a una mujer después de que le ha dado hijos, la mujer de su juventud, y dijera, ya estás vieja, vete. O viceversa, porque los hombres también se ponen viejos. O sea, Jesús le dice a los fariseos, un momento, eso lo hizo Moisés por la dureza del corazón de ustedes, pero eso no es el plan de Dios. Entonces, lo debemos de entender que en ese caso el divorcio fue una concesión o un permiso por medio de Moisés, pero no un mandamiento de Dios. Y así que sigue teniendo firmeza lo que Jesús le ha dicho a los fariseos, que desde el principio no ha sido así. Claro, los hombres aprovechan cualquier oportunidad para evidenciar sus pecados, y algunos dicen en situaciones, bueno, ¿sabes qué? Es que la mujer que yo tengo no es una buena mujer. Ya no cocina. Ya no me habla bonito. Ya no me lava la ropa. Yo no sé todo las cosas que pudiera hacer, ¿no? ¿Sabe qué? Es muy grosera. Ninguna de esas cosas son suficientes para el divorcio. O un hombre o una mujer puede decir lo mismo de su esposo. No va a la iglesia. Es hipócrita. Me trata mal. Se enoja mucho. Ninguna de esas razones es suficiente para el divorcio. Porque si vemos el modelo que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento, es que a pesar de la idolatría y el adulterio espiritual de una nación, Él sigue manteniendo sus promesas fieles a ellos. Y de hecho, no solamente con la historia de Israel vemos eso, pero lo vemos aún con la iglesia hoy en día, porque ninguno en la iglesia es fielmente todos los días de su vida. Y no por eso el Señor los divorcia. Y rompe las promesas del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero los hombres son tan hábiles para tener soluciones que se oponen al diseño de Dios e ignoran la autoridad de Dios desde el principio. Traen soluciones basadas en el egoísmo y la dureza de su corazón, que no son aprobadas por Dios. Jesús le da ahora, en el versículo 9, una respuesta más amplia. Termina diciéndolo, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero no ha sido así desde el principio. Y yo, ahora él se contrasta con Moisés y ahora dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, que algunas traducciones lo traducen como adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo en su respuesta a los fariseos, y yo les digo, esto no ha sido así desde el principio. Pero ahora yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por infidelidad, como que el Señor está dando una concesión para el divorcio, y hay dos contrapartes. Hay quienes entienden que absolutamente el divorcio no debe de existir, pero por las palabras de Jesús, hay unos dicen que sí hay una concesión acá, que es igual, no es un mandamiento,
sino una concesión, y eso hace toda la diferencia en cómo debemos de entender como iglesia lo que Jesús está diciendo acá. En realidad, amados hermanos, si nosotros entendemos un poco acerca del contexto de los tiempos bíblicos y del judaísmo, casi esto suena como una exageración, una hipérbole de Jesús al decir, y cualquiera que se divorcie. De hecho, aquí no está hablando de un hecho real, sino de una probabilidad, que no es real en ese momento, pero si llegara a suceder, si alguien que se divorcie de su esposa, y no es porque ella ha cometido fornicación, el tal comete adulterio. En otras palabras, hay una concesión que Jesús está dando, a como yo la entiendo. La palabra infidelidad en el original es pornea. Y esa palabra pornea es de donde viene la palabra pornografía, y siempre se usa para describir cualquier actividad inmoral, sexual, ilícita. Y aunque suena difícil de entender que una mujer en ese tiempo pudiera estar involucrada en una relación de actos sexuales inmorales, pervertidos, sucedía. Pero podemos entender que no era lo común. Y Jesús en su sabiduría responde y dice, si cualquiera que se divorcie, a menos de que su mujer esté fornicando y la deja por cualquier otra razón, es el punto. O sea, pone el peor de los casos para decir, si eso llega a suceder, posiblemente tiene la concesión para divorciarse. Pero aparte de eso, no hay nada que tenga valor para divorciarse. Ese es el punto. Ni porque me quemó la comida, ni porque me contestó mal, ni porque el esposo me trató mal. Todo eso tiene una solución como creyentes, y ya Él nos ha hablado anteriormente acerca de las relaciones, del elemento relacional entre creyentes, y resulta que los cónyuges son no solamente esposos, pero son creyentes, coherederos juntamente en el reino de Dios. Y de hecho yo no estoy llamado solamente a perdonar a mis hermanos, pero no a mi esposa. O la esposa a perdonar a sus hermanas de cualquier ofensa porque quiere ser bíblica, pero no perdona a su esposo. Nunca busca la reconciliación. De hecho, vemos que en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento no solamente existe el perdón, pero la reconciliación, y dos de esos conceptos son aplicables al matrimonio. Y esos dos conceptos se aplican a nosotros como creyentes para con Dios. Porque Dios no solamente nos perdonó, pero nos reconcilió con Él. ¿Cuánto no más el hombre y la mujer debe de buscar el perdón, la reconciliación en conflictos que los están empujando a un quebrantamiento del pacto sagrado? Ahora hay momentos como estos en cuales los divorcios quizás son la única opción porque el hombre es violento y le pega a la mujer al punto de que pueda quitarle la vida. Claro que es mejor si el hombre no entiende. Pero quisiera enfatizar de nuevo que lo que aquí se dice, de acuerdo a las palabras de Jesús que nos ayudan en el contexto, desde el principio en el corazón y la voluntad de Dios, no ha sido la separación o el divorcio, sino la unidad permanente entre el hombre y la mujer.
Y cuando existe una concesión como esta, en primer lugar, no quiere decir que la voy a buscar, sino lo que quiere decir es de que es algo que no debo de hacer porque no es un mandamiento, sino un permiso para aquellos casos dificilísimos en donde pueda existir esta clase de pecado de fornicación. De hecho, un casado no fornica, sino adultera. Pero la palabra que Jesús aquí usa es la palabra que se usa para fornicación. Pero la palabra fornicación se usa para todo acto indecente, inmoral, sexual. Entonces, no es un mandamiento, sino una concesión. Por la inhabilidad. ¿Por qué? Por la inhabilidad y la incapacidad del hombre de poder solucionar algo entre hombre y mujer. Entonces, ¿cómo para transicionar al versículo 10 y a los últimos versículos? ¿Qué debo de tener en la mente de esto? Bueno, el divorcio no está en el corazón de Dios, Dios no lo aprueba y nunca debe de suceder. Si el pecado es tan grave que lleva a esta situación de separación por fornicación, debería ser lo último. Pero aún en ese caso, debe de existir el perdón. Aquí Jesús nos está diciendo que es un mandamiento que cuando un cónyuge, un hombre o una mujer adultera, que ya se rompa la relación. Porque hay quienes Dios le ha dado la capacidad de perdonar y con eso reflejan lo que Dios ha hecho con ellos mismos. La mejor ilustración de eso es, hermanos, nosotros hemos adulterado para con Dios. Sin embargo, Él nos perdonó. Aún en el adulterio, la solución no es separación, sino el perdón. Han habido restauraciones de matrimonios, en donde ha existido el adulterio. Y hoy en día son matrimonios florecientes, fuertes, que sirven al Señor. La solución no fue el divorcio. Eso no está en el plan de Dios. Cuando sucede es por la incapacidad de poder perdonar. Pero yo podría contar con mi mano las veces que he visto que cuando ha existido el adulterio y ha existido en unión a eso el perdón, el discernimiento y la obediencia a Dios, hay una gran bendición. ¿Entiende eso? Es maravilloso. De hecho, se pregunta uno, ¿y cómo existe la capacidad de que alguien pueda perdonar algo así? Y la respuesta es porque Dios obra. Porque Dios no desea la separación. Dios no es un Dios vengativo. Dios, de hecho, si Dios permitiera que hubiera una separación, que en casos lo hay terriblemente, pero si el Señor permitiera que todo caso de adulterio terminara en destrucción, sería terrible, ¿no? Pero Él da
la bendición, la capacidad de poder restaurar, la capacidad de poder perdonar, la capacidad de poder sostener la unidad que Él ha dado como matrimonio. Recuerda que aún Dios no quiere que el matrimonio de los incrédulos se rompa, cuanto más de los creyentes. No. Es para siempre el que Dios ha unido. El versículo, finalmente llegamos al versículo 10 al 12. No me va a dar mucho tiempo para poder explicar todo, pero los discípulos, no se sabe si fue al instante de ver la instrucción del Señor acerca del divorcio y decir, el divorcio no ha sido así desde el principio. En el corazón de Dios no. Pero quizás, dicen algunos comentaristas, los discípulos esperaron que llegaran a casa a descansar y de repente los discípulos le dijeron al Señor, escuche estas palabras, Señor, si la relación del hombre con su mujer es así, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y uno se pregunta, ¿qué pensaban los discípulos? ¿Sabe qué entendieron los discípulos? Entendieron la demanda tan grande de lo que era tener un matrimonio. ¿Qué pasaba con los discípulos? Estaban influenciados de la mentalidad, de la cultura, del pensamiento de los rabinos, de los escribas, de que un hombre podía divorciarse con una mujer por cualquier cosa. O una mujer de su marido por cualquier cosa. Insignificante. A menos que sea un pecado tan grave, pero aún en ese pecado tan grave hay perdón y restauración. El hombre no debe de pensar de que puede o debe separarse de su mujer, ni la mujer debe separarse del hombre por cualquier razón insignificante. ¿Sabe qué dijeron? Básicamente están diciendo los discípulos en el versículo 10, wow, si yo no me puedo divorciar de la mujer por cualquier cosa, entonces mejor ni casarse. Eso es lo que están diciendo ellos. Las demandas son muy grandes, Jesús. La querían fácil. No tenían el sentido de sacrificio y amor y unidad de ellos. Tenían la mentalidad de la cultura y eso es lo que ha sucedido hoy en día. El mundo está lleno de un concepto equivocado de lo que es el matrimonio y por eso toman con tanta facilidad el divorcio. Hermano, hermana, nunca piense en el divorcio. Nunca piense en la separación. Luche. Sométanse a Dios. Ambos. Piensen en las consecuencias terribles del divorcio. No sean como los discípulos que querían todo fácil. Si no tengo esas concesiones, mejor me quedo sin casar. Si no tengo ese permiso, de divorciar a la mujer. De hecho, los judíos pensaban que todo hombre tenía el derecho al divorcio. Por cualquier cosa. A excepción de los que pensaban en la escuela que a menos que fuera por adulterio. El divorcio ha influenciado la iglesia. De hecho, un jugador muy famoso de la selección de Brasil, muy joven, tuvo un gran divorcio en el 2016. Él se considera cristiano y su esposa se consideraba cristiana. Y una de las declaraciones de la esposa fue que si tú eres cristiano, Dios no quiere que te sientas obligado a estar
con tu pareja, y es algo totalmente antibíblico. Pero eso demuestra la ignorancia y la influencia de lo que Satanás ha estado haciendo y sigue haciendo en el mundo, pero ahora terriblemente dentro de la iglesia. ¿Qué refleja la declaración de los discípulos? Refleja que ellos no tenían un entendimiento de lo que de lo que Jesús acababa de enseñar a los escribas. Y habían llenado su concepto del matrimonio y del divorcio basado en el egoísmo y en el orgullo. Yo primero, mi placer primero. Yo importo, no importa mi cónyuge, mi prójimo. Yo deseo mi placer y no me importa el placer de mi cónyuge. Eso es lo que piensa la cultura hoy en día. Y los cristianos no deben de pensar así. Esos son pensamientos mundanos. Ellos pensaban, como quizás muchos hoy piensan, en la comodidad. Bueno, yo no me quiero incomodar con eso. El matrimonio es incómodo a veces. Trae lágrimas, trae sufrimiento. Pero en el proceso trae la gran enseñanza de poder crecer juntos, aceptar que no solamente uno es el pecador, sino que ambos son pecadores. Como mi esposa me lo recuerda siempre. En un matrimonio no hay un solo pecador, hay dos pecadores. Y entonces debemos de crecer juntos, debemos de perdonar, crecer en perdón, crecer en sacrificio, crecer en amor, crecer en piedad. No pensar en comodidad, me incomoda, ya no me deja en paz, no me deja tranquilo, no sabe que yo me voy de aquí. Ya no me da lo que yo quiero o lo que yo necesito, dicen los del mundo. Es terrible. Los discípulos, como al igual muchos hoy en día, quizás estaban llenos de indiferencia por los demás, especialmente por su cónyuge, ¿no? Querían evitar el dolor a toda costa. Efesios, Pablo enseña a la iglesia que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ese es el estándar. Y la esposa debe de amar a su esposo respetándolo. Y debe de someterse a su esposo como a Cristo. El fundamento es Cristo. Y cuando la dificultad viene, la respuesta es decir, no, mejor ni me caso o mejor me divorcio. No. La solución es ver lo valoroso y hermoso en lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del pacto sagrado del matrimonio. Jesús termina, versículo 11 al 12. Voy a hacer un comentario rápido por cuestión de tiempo, pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Qué precepto? O una palabra, esa palabra precepto aquí no es un mandamiento, sino la palabra que acaba de ser dicha, en el original es la palabra logos, ese dicho. No todos pueden aceptar lo que ustedes acaban de decir, sino aquellos a quienes se les ha dado esa capacidad. ¿Cuál capacidad? La capacidad de no casarse. Porque hay eunucos que nacieron
desde el seno de su madre así, eunucos. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. En otras palabras, Jesús está diciendo, no todos pueden aceptar el no casarse. No es natural, a menos de que Dios le dé el don de abstinencia y de soltería. Hay quienes nacieron y no tienen la posibilidad de casarse porque quizás nacieron con sus órganos dañados o sufrieron algún accidente y no pueden tomar el casamiento. Otros quizás por violencia de los hombres o por cuestiones de requerimientos religiosas que son incomprensibles y no bíblicas, fueron hechos por los hombres. Pero hay quienes, dice Jesús, que se hicieron solteros por causa del reino de los cielos, para servir al Señor. Lo que en la iglesia se ha conocido como el celibato. Hay quienes Dios le ha dado ese don. Pero esto no es la solución a las dificultades y los desafíos del matrimonio. La soltería no es la solución, en otras palabras, porque solo puede ser soltero a quien Dios le da ese don, a quien Dios le da el entendimiento y un llamado a dedicar su vida al Señor. Para terminar, me gustaría contarles acerca de una mujer joven que se casó con el hombre de sus sueños. Tuvieron 4 hijos y uno desafortunadamente murió. El hombre tenía prioridades que no se alineaban con la familia ni el propósito de Dios. Eran prioridades egoístas. Ella tenía las actitudes que no contribuían a la fortaleza del matrimonio también. Pronto, con el tiempo, llegaron las borracheras y el hombre cometió infidelidad e incumplía a sus responsabilidades. La joven mujer lo insultaba y lo golpeaba, y él en regreso la insultaba y la golpeaba, y todo delante de sus hijos. Finalmente, el hombre comenzó a practicar el adulterio y la abandonó con sus 3 hijos. Las consecuencias de esa separación fueron terribles. Dejó a una familia vulnerable a los abusos, a la soledad, a la pobreza, al hambre, a las lágrimas, a la falta de un modelo paterno, de cómo ser esposo, de cómo ser proveedor. Se perdieron oportunidades de la vida. Ninguno se salvó de las garras del divorcio. Pecaron en contra de Dios. De cualquier ángulo que lo veamos, no importa si la falta de un cónyuge ha sido la más terrible, el divorcio nunca es bueno. Porque siempre implica a más de 2 personas, si hay hijos. ¿Qué debemos de entender, amados hermanos? Dios no aprueba el matrimonio, el divorcio. Dios no aprueba el divorcio. Dios no quiere, por tanto, que sus hijos acepten el divorcio, sino que lo busquen soluciones,
a los problemas con perdón, amor, teniendo en mente el perdón y la reconciliación. Pero ¿qué hacer entonces para evitar el divorcio? Cree a la palabra de Dios y ten temor a Dios. Crea la palabra de Dios, no creas a la cultura, no creas ni a tus propias ideas y preferencias acerca de tu relación, sino cree a la palabra de Dios y teme. Y recuerda las palabras del Señor Jesucristo, que Dios no ha tenido ese diseño ni voluntad desde el principio para el hombre y para la mujer. No seas egoísta. Eso te ayudará a no llegar al divorcio. No seas egoísta. Pide perdón cuando hay que pedir perdón. No veas el matrimonio como una conveniencia. Si me divorcio voy a perder mi cuenta de banco, la casa, todas esas cosas son importantes, pero no es la razón por la cual debes de pensar en el matrimonio. Si esa es la manera, claro que te llevará a pensar en el divorcio, tarde o que temprano. Y no veas el matrimonio como un contrato social, sino como un pacto sagrado que Dios instituyó. Entiende el matrimonio como el favor de Dios para tu vida, si eres hombre y si eres mujer. Ese favor. No importa qué tan difícil haya sido y esté siendo, no importa. Es una bendición de Dios. Por último, evita el divorcio no tratando de evitar el dolor en el matrimonio y el sacrificio. No lo busques, pero va a venir. Entonces no lo trates de evitar. Actúa sabiamente, como Efesios dice, que nosotros no debemos de andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, mirando y analizando todo aquello que es agradable a Dios. Acepta el sacrificio en el matrimonio, acepta el dolor, acepta lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Una palabra de aliento también para aquellos que han estado quizás en alguna relación de divorcio. ¿Qué debo de hacer? Pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor por la ignorancia pasada y una aceptación de la dirección de Dios en tu vida de aquí en adelante. ¿Hay esperanza? Sí, conociendo la verdad y la restauración de Dios para todo hombre y mujer que ha estado en una situación de divorcio que quizás ha sido lo más difícil que ha atravesado, es buscar a Dios y tener un nuevo comienzo. Nuestro Dios es un Dios ayudador, perdonador y sobre todo un Dios amoroso que nos guía. Amén. Damos gracias al Señor. Busquen, hermanos, busquen mejores formas de fomentar las relaciones con sus cónyuges. Gracias, Padre amado, por tu palabra.
Padre, ayuda a nuestro corazón a entender lo hermoso y valoroso del matrimonio y por qué razón tú lo sostienes tan alto, Señor. Entendemos que esta es la manera en que tú ilustras a nuestras vidas tu amor por nosotros. Tú siendo un Dios fiel, amoroso, justo, no nos has desechado ni nos has dado carta de repudio, sino que nos has perdonado y nos has atraído hacia ti. Entendemos entonces, Señor, porque no solamente sería contradictorio que el creyente aceptara sin incomodidad el divorcio, sino que es algo que tú no aceptas. Y entendemos por qué, Señor. Porque tú, teniendo todo poder, toda autoridad, toda soberanía en tu santidad, pudiste haber desechado de nosotros, porque éramos adúlteros espirituales, y yendo tras dioses, el dinero, el placer, el egoísmo, el materialismo, usando a las personas, pecando en contra de ti. Sin embargo, Señor, aún así, no nos desechaste, sino nos perdonaste en tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a recordar, Señor, entonces, cada vez que el conflicto viene a nuestro matrimonio, ayúdanos a recordar tu perdón, tu paz, restauración y reconciliación. Y ayúdanos a ser obedientes. Y a los que no están casados, Señor, gracias por tu palabra para que de aquí en adelante su relación sea más fructífera y bendecida, siendo guiada por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y ejemplos en esa tarea tan importante, Señor, como lo es el matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.